Traje aquí una copita y un panecito, que esto representa la Santa Cena. Y hoy vamos a poner este panecito y esta copita, que es la Santa Cena, como un ejemplo. Amén. Y solo cuando Dios está en su lugar, que usted pone a Dios en su lugar, nosotros estaremos en el lugar de Él. Voy a explicarme esto. Cuando usted pone a Dios en su lugar, Dios va a hacer que usted esté en su lugar. Si usted no pone a Dios en su lugar, usted jamás va a subir a un mejor nivel ni posición, en ninguna forma. ¿Qué quiero decir eso? Que el primero que debe ser engrandecido en su corazón, en su espíritu y en su mente es Dios. Y usted debe poner en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Aló? Ahora, solo cuando Dios está en su lugar, porque usted lo puso en el lugar que le pertenece, de honra, de gloria, de prioridad, de primero, lo engrandece, y usted se hace un siervo, se hace una persona humilde para honrarlo y glorificarlo a Él, entonces usted estará en el lugar en el de Él. Dios lo pone a usted y lo levanta a este nivel. Si usted sube a Dios a un nivel bajo, ahí es donde va a estar usted. Si usted quiere subir más niveles, tiene que subir más ¿a quién? A Dios. Y yo quiero que entendamos eso en esta mañana. ¿Por qué? Porque hay personas que no ponen a Dios en primer lugar, y ellos jamás tampoco lo van a estar. Porque el que hace que se avance, que se crezca y que se ponga en honra es Dios, porque Dios va a honrar a los que le honran a Él. Voy a repetirlo. Dios va a honrar a los que le honran a Él. Quiere decir que cuando usted honra a Dios y lo pone en su lugar, Dios inmediatamente también lo va a honrar a usted. ¿Me dio a entender? Listo. Pues cuando nuestro Señor es engrandecido, somos engrandecidos con Él. Cuando usted engrandece al Señor y engrandece a Dios, Dios hace algo con nosotros. Y eso es increíble entenderlo. Yo quiero que aprendamos en eso. Por ejemplo, hablemos de Moisés para entender esto. El prestigio de Moisés, ¿cuál fue? Fue engrandecer a Dios. Todo lo que hizo Moisés fue ¿qué? Engrandecer a Dios. Se dedicó a una sola cosa, a engrandecer a Dios. Y solamente un día que no lo hizo, le costó muy caro. Así que el prestigio de Moisés fue que vivió para procurar el de Dios. Voy a repetir. El prestigio de Moisés fue que él vivió para procurar el prestigio de Dios. Y cuando usted vive para procurar el prestigio del Señor, el Señor va a hacer algo mejor con usted. Usted no lo ha soñado, no lo ha pensado. Pero si usted dedica su vida, su hogar, aún sus finanzas, no le va a pedir plata. Pero usted trata de honrar a Dios aún con sus bienes, Dios va a empezar a darle el prestigio que usted le está dando a Él a través de todo lo que usted está haciendo. Entonces, a veces nosotros queremos tener prestigio y tener una mejor forma, pero sin poner a Dios en el lugar que le corresponde. Entonces, a usted le va a ser muy complicado. La idea es que Dios lo haga, porque eso va a ser hasta rápido. Amén. Debe ser el propósito y la motivación de nuestro servicio, de nuestro cristianismo, de nuestro ministerio, es el prestigio del Señor. Si no es el prestigio del Señor en lo que hacemos, si no es la honra para Él, si no es la gloria para Él, estamos ya metidos en un problema gravísimo. Y una persona puede estar en el lugar más alto, en el momento en que deshonre a Dios, inmediatamente cae. ¿No? Voy a repetirlo. Puede la persona haber subido niveles altísimos, pero en el momento en que deshonra a Dios, inmediatamente ¿qué pasa? Se cae. Y ustedes, por la historia de que han vivido, yo he visto evangelistas grandísimos y han estado, Dios los ha elevado hasta un nivel altísimo, y de pronto por allá se descuidaron y al piso en un momento y quedaron en el desprestigio más grande, porque desprestigiaron a Dios. ¿Hello? Ese es el problema número uno de mucha gente. Entonces vamos a analizar esto en esta mañana. ¿Qué significa el pan en la Biblia?
Vamos a la palabra. Vamos a mirar, ya lo leímos, 1 Pedro 2, ¿qué? 2:24. ¿Quién le llevó mismo nuestros pecados? ¿Dónde? Diga, en su cuerpo. ¿Cuáles pecados llevó? ¿Dónde los cargó? ¿Cuáles pecados? O sea que, ¿dónde están sus pecados? Hace 2000 años el Señor se los cargó. ¿Usted lo cree de verdad? ¿Por qué lo primero que habla es que se llevó los pecados? Porque una persona, los pecados hacen que la persona se enferme. Porque la causa de la enfermedad es el pecado. Cuando el pecado entró, a través de la desobediencia de Adán y Eva, entró inmediatamente ¿qué? La enfermedad, la muerte y empezaron las desgracias. ¿Qué es lo primero que Jesucristo hace cuando llega a la tierra? ¿Y cuál es el programa? Lo primero que hace es llevarse el pecado. Porque si Él no carga el pecado, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No hemos tenido nada de soluciones. Entonces lo primero que hace el Señor Jesucristo es cargó el pecado. Quiere decir, escuchen esto, quiere decir que lo que mató a Jesús en la cruz del Calvario y el que lo hizo fue usted y fui yo. Amén, Señor, así es, yo sé que es cierto. No fue que fueron los judíos. No, es que el pueblo ese judío que era malo, esos principales sacerdotes, el endemoniado, el Pilato y todas las cosas. No, el que lo hizo subir a esa cruz del Calvario fueron tus pecados y fueron los míos. ¿Sí me estoy dando a entender? Hermano, pero yo no había nacido y eso hace 2000 años. No, es que desde antes de usted nacer, el Señor ya había dado la solución para tus pecados. Si no lo sabías, en esta mañana vas a tener una buena noticia, que ese es el Evangelio. Amén. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, estaba cargando tus pecados para que tú pudieras estar sano, salvo y libre. Amén. Si tú no crees en la justicia de Dios, porque esa es la justicia de Dios, vas a seguir enfermo. ¿Por qué vas a seguir enfermo? Porque usted va a decir, no, es que yo merezco esta enfermedad, porque yo la embarré, porque yo me equivoqué, tal vez mi papá pecó. Mi mamá pecó, mi abuelita pecó y ahora yo estoy llevando una enfermedad generacional por los pecados de mis padres. Pero les voy a dar otra respuesta. Busque Tito 2:14. La iniquidad es la transmisión generacional de pecados. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario hizo más que cargar tu pecado. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ¿qué? Iniquidad. O sea, las maldiciones generacionales también en la cruz del Calvario Él las destruyó, y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. O sea, si la iniquidad se la llevó y se llevó el pecado, nosotros debemos estar sanos, porque si el pecado es lo que trae la enfermedad y Jesús se llevó mis pecados, entonces yo debo reclamar mi sanidad legalmente. Volvemos otra vez a 1 Pedro 2:24. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo esa área? Eso es importantísimo entenderlo, porque hasta que no entienda uno lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no va a recibir nada. Jesús llevó tus pecados. Hermano, pero es que yo he hecho, usted supiera las que yo he hecho y terribles, hermano, y esta semana aún no importa. Ella sabía lo que usted iba a hacer. Él ya lo conoce a usted. Desde antes de usted nacer ya lo conocía a usted. Usted no había nacido y el Señor ya lo conocía. Pero ¿cómo, hermano? Dios conocía a Jeremías. Y Dios dice, antes de que estuviera en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. No solamente lo conocía, ya le había dado un propósito a la vida de Jeremías y no había nacido. Así que Dios te conoce a ti desde antes de que tu papá te hubiera engendrado. Pero esto es muy grande, muy que entiende, porque la sabiduría de Dios está sobrepasando nuestro pensamiento. Tremendo no entender a Dios. Pero cuando empieza a entender uno esto, dice, wow, Dios es grande. Claro que sí. Amén. Entonces, como Dios ya sabía que usted iba a pecar, Él puso el remedio, y fue su propia sangre, y fue su propio sacrificio, y dijo, me voy a llevar los pecados de cuando nazca Higinio Ramírez. Todos los pecados de él me los voy a cargar hoy.
hace 2000 años. Me voy a cargar todos los pecados de la hermana Jacqueline. Y hace 2000 años los cargó. Y usted no existía, pero ya lo había visto. No me miren así, busque Jeremías 1:7 porque si no, no me van a entender. 1, 5, 2, 3, Jeremías. Es un momentico para que usted entienda esto porque el Señor me está echando por un ladito. Oiga lo que dice Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Vamos al 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, siga, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cuántos los han entendido? Pablo dice, el Señor me escogió a mí desde el vientre de mi madre. Así que Dios te conoce a ti y tú no habías nacido. No existías y Dios ya conocía de ti. Y sabía que tus padres te iban a poner el nombre que hoy tienes. Y sabías que algunos fueron afectados por sus propios padres. Y sabía que algunos fueron ofendidos. Y te dijeron cosas que no eran. Y te metieron en la cabeza una gran cantidad de cosas y has sufrido. Uy, yo no sé por qué, Señor. Escuchen esto. Y te has ofendido y has pecado y has dicho cosas que no debías decir. Y el Señor ya lo sabía. ¿Y cómo? Él es Dios. Yo no les estoy predicando a un Dios que está por ahí, que es una imagen de un hombre. Dios es omnipotente. Él es omnipresente, Él es omnisciente y está aquí y está hablándote a tu corazón y a tu espíritu y te está diciendo que Él sabe de ti absolutamente todo y también sabe el futuro. Porque para Dios no hay tiempo, porque Él es eterno. Tu vida para Dios es un pasado, ya lo sabe todo. Y Él sabía todos los errores y fallas que habías cometido. Y Él sabiéndolo, Él vino a esta tierra y dijo, me voy a llevar todos los pecados y voy a cargar todos los pecados desde el día en que nazca hasta el día en que muera de Fabián Vallejo. Y se llevó los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. El problema es que la gente no lo sabe. Pero si tú me entiendes en esta mañana y el Espíritu de Dios te lo revela, vas a salir de aquí libre porque vas a conocer una gran verdad. Esto es una gran verdad que solamente el Espíritu la puede revelar a nuestro espíritu. Y si no hay esa revelación, usted va a salir creyendo que sigue siendo un vil pecador cuando Jesucristo ya cargó todos tus pecados. Pero si entiendes la palabra, quiero decirte, Jesús te llevó todos tus pecados, se llevó los de tu familia, se llevó los de mis papás, se llevó los de mis hijos, ya se los llevó para darnos libertad, para salvarnos, para darnos vida eterna. Es más, Primera de Pedro 1, 4 y 5. ¿Saben qué hizo Dios más tremendo todavía? Que Él hizo una reserva. Porque Dios es el autor de la fe, Jesucristo. Y Él antes de que sucedan las cosas, Él las anuncia. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Porque Él es Dios. Y aunque no existía usted y no éramos, pero antes que fuéramos, Él dijo algo para nosotros. Y nos creó un destino. Por eso nosotros los cristianos somos predestinados. Y miren lo que dice. Dios para una herencia, leamos el 3. Primero de Pedro 1:3. Usted va a entender algo más grande en esta mañana. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer cuando usted escuchó el mensaje del Evangelio de Jesucristo y lo creyó. Dios te dio vida nueva y te hizo una nueva criatura y te hizo hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Usted fue engendrado no de sangre ni carne, sino ni de voluntad de varón, sino por el poder del Espíritu de Dios, y te hizo un hijo. Y a los hijos Dios ya les tiene, el versículo 4, les tiene reservado una herencia incorruptible, incontaminable,
inmaculada e inmarcesible y está reservada en los cielos para usted. Hay una herencia que nadie se la va a quitar. Ya está en la reserva y usted no había nacido, porque Él sabía que un día en la historia de tu vida tú ibas a aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Él ya lo sabía. Y entonces Él sabía que ibas a vivir 20 o 30 años mal, pecando, por ignorancia. Diga, por ignorancia. Primera de Romanos capítulo 3, verso 24 y 25. Por ignorancia usted hizo pecados. Por ignorancia usted cometió fallas y errores. Por ignorancia usted hizo lo que no debía. Porque usted no conocía a Dios, no sabía del Evangelio, le habían enseñado una religión y usted entraba y salía y seguía pecando. Entonces usted era muy ignorante de Dios, no conocía a Dios. Pero Él sabía que un día en la historia de su vida alguien iba a orar por usted y le iba a enseñar el Evangelio. Y ese día que usted creyó el Evangelio y aceptó a Jesucristo, ese día todo lo que Él había hecho, inmediatamente se lo pasó a usted y se lo dio por gracia y se lo regaló. Dice, siendo justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y cuando se puso la fe en la sangre de Cristo, en el sacrificio del Señor, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos los pecados pasados antes de conocer al Dios de la gloria fueron desaparecidos porque eras ignorante, pero ahora conoces a Jesucristo y ahora vas a saber una gran verdad. Él se llevó todos tus pecados. Él te hizo libre. Él vino a vencer el pecado para una razón, para darte sanidad a tu cuerpo también, para que no tengas enfermedades. Porque la enfermedad es cuestión del pecado, es las consecuencias del pecado. Si tú crees que Jesucristo llevó tus pecados y que por su sangre eres libre, entonces reclama la sanidad esta mañana. Diga, yo no puedo seguir enfermo, no acepto esa enfermedad, rechazo la enfermedad, me declaro sano en esta mañana. Dígalo en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu voz en el nombre de Cristo. Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Pero antes que sucediera esto, 600 años antes, el gran profeta Isaías, el pueblo de Israel en ese tiempo estaba más perdido, eran malos. Y debido a esa condición del pueblo de Israel, Dios le da al profeta Isaías, le da una visión para que él escribiera como algo, una promesa que Dios iba a hacer para el pueblo. Y esa promesa es que él iba a venir alguien. Veamos el versículo 3 un momentico también. ¿De quién iba a hablar acá? Estamos hablando casi 600 años antes de que Jesucristo apareciera aquí en la tierra. Escuchen eso, 600 años antes. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él ¿el qué? El rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, versículo 4, ciertamente llevó el qué, pero está 600 años antes de que Jesucristo viniera. Porque Dios antes de que haga algo lo anuncia. Ciertamente, diga, cierto. Llevó él. Pero Jesús no había nacido. No había nacido. Porque él profetamente dice ciertamente llevó. Si está hablando del pasado. ¿No les parece raro? No ha nacido Jesús. Y él dice ciertamente, porque la palabra de Dios siempre habla en fe, porque Dios le dice las cosas que no son como si fueran. Y el problema de nosotros es que no hemos entendido ese punto. Por eso voy a decirles, tu familia es la mejor familia de esta ciudad. Tus hijos son los mejores hijos de esta ciudad. Usted es el mejor miembro de la iglesia de esta ciudad de Jesucristo. Usted tiene una herencia en los cielos. Y me dirijo a ustedes con respeto, con amor, porque ustedes son hijos de Dios y son la iglesia del Señor.
Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por ello Dios abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Ya tus rebeliones fueron perdonadas. Molido por nuestros pecados. Ya fue, pero no había pasado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Debes tener paz. Y por sus heridas fuimos curados. Tú eres curado, tú eres sano, porque Jesús te llevó las enfermedades. A su nombre. Entonces, ahora Jesús viene a mostrarnos algo más cuando ya Él estuvo aquí en la tierra y a confirmar todo esto. Todo esto vino a confirmarlo. Comer el cuerpo es sanidad o el remedio, sino que lo han interpretado mal. Miremos San Juan, capítulo 6, verso 48. Yo quiero que usted mire en su Biblia, si usted quiere también, aunque aquí lo vamos a leer, pero si usted puede confirmarlo en más versiones de Biblias, mejor. San Juan, capítulo 6, el versículo 48 dice, óigalo bien, vosotros, yo soy el pan de ¿qué? Diga, Jesús es el ¿qué? El pan. ¿Jesús es el ¿qué? Pan. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Jesús le está hablando al pueblo de Israel y le está recordando que en Israel, en el desierto, ellos comieron el maná que cayó del cielo. Y cuando ellos comieron el maná, vivieron 40 años. Nunca se enfermaron durante 40 años. No se le hincharon los pies por el calor de la arena. No les dio gripa. No sufrieron de ninguna enfermedad. Porque el pan de Dios es sanidad para su pueblo. Y en el Antiguo Testamento el maná representaba solamente la representación del verdadero pan para los hijos de Dios. Y es increíble que usted lea en Deuteronomio 8, dice, y te acordarás que durante 40 años nunca se enfermaron, ninguno, ni sus hijos, ni sus niños, ni los adolescentes, nadie se enfermó. Porque ellos comían el maná y ese pan tenía los ingredientes para que su cuerpo estuviera sano. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. Pero luego dice el 50, dice, y ellos se sanaron, pero murieron. ¿Y por qué murieron? Por la incredulidad de ellos y porque sus pecados no fueron perdonados, porque la sangre de los animales y los sacrificios de ellos no perdonaban el pecado. Entonces, para que no murieran, Jesús tenía que venir y no solamente sanar, sino quitar los pecados para poder tener vida eterna. Versículo 50. Este pan es el que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y está hablando de él mismo. ¿Me están entendiendo? Jesús está diciendo que es el pan. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Uy, esto es demasiado. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Jesús le dijo al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque Jesús es la palabra, y cuando usted come de esta palabra va a vivir eternamente. Esta palabra hay que meterla al corazón, hay que meterla al espíritu. Salga de aquí y diga, yo tengo que estudiar la palabra, yo tengo que comer este pan, porque este pan me da vida eterna. La palabra de Dios es Dios mismo, y cuando esa palabra entra a tu corazón, te va a cambiar, te va a regenerar. Él va a renovar tu mente, el espíritu de tu mente,
para que compruebe cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y cuando lo empieces a hacer, Él te va a llevar a días de dicha y felicidad para usted, su familia, su cuerpo, y vas a vivir con gozo en una vida de abundancia. Necesitas oír la palabra. Eso es pan. Usted está sentado hoy a la mesa. Estás comiendo una palabra que te alimenta tu alma y fortalece tu espíritu y te da vida eterna. Dice, si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, esta es mi carne. Ahora está hablando de su cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Y esto aquí ya pasa a otro nivel que me parece increíble. ¿Cuántos damos al Señor? Su cuerpo entonces es el pan, y el pan es la sanidad para su pueblo. Aún las migajas del pan que descendieron del cielo liberan y sanan. Las migajas. Marcos, capítulo 7, verso 27. Y usted se va a sorprender de lo que va a leer acá. Iba una mujer, tenía un problema en su casa. Por eso les dije, si alguien está enfermo afuera y tú crees la palabra del Señor, esa persona va a ser sana. Hoy, David, esta mañana. No mañana, es hoy. Y había una mujer. Leamos más atrásito para entender esto. Vamos a leer el versículo 24 en adelante. Y esa mujer tenía una hija en su casa que estaba como muy mal. Y dice la palabra, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Todo el mundo necesitaba a Jesús. Siga. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, ¿dónde estaba la hija? No estaba con ella, ¿estaba dónde? En la casa. ¿Qué pasó? Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, no era judía, no era evangélica, no era cristiana, no conocía nada de la palabra de Dios, pero creyó que Jesús era capaz de sanar. Y tal vez usted no tenga mucho conocimiento teológico ni bíblico, pero si tú crees que Jesús murió por ti y te perdonó los pecados, vas a recibir una sanidad y un milagro sobrenatural. Ay, sí, pero usted no sabe todos los pecados que he cometido aquí para atrás. No me importa, porque Jesús ya te llevó los pecados. Puedes hoy recibir sanidad, porque Él no vino a condenarte, vino fue a absolverte y a sanarte. Y entonces la mujer le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, y su hija está en la casa, está a kilómetros. Y entonces Jesús le dijo, deja primero, o sea, no me moleste, por favor, que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el ¿qué? ¿Quién es el pan? El pan representa a Jesucristo y la palabra. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué? Porque resulta que en ese tiempo el que no era judío era gentil, y a los gentiles los trataban como perros los judíos. O sea, los gentiles eran gente que era muy pecadora porque no conocía a Dios y pues eran muy malos. Eran incrédulos. Así que para los gentiles no había respuesta, no había solución. Dios fue enviado primero al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le recibió, no lo quiso porque no le creyeron. Pero mucho pueblo gentil creyó en Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando ve que hay fe en cualquiera de nosotros? El Señor nos da de su pan. Y esa mujer dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 28. Respondiendo ella le dijo, sí, dijo, yo lo creo, pero aún los perrillos comen ¿de qué? Diga, las migajas. Los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, le voy a repetir esto, las migajas del pan sanan y liberan. Las migajas.
las migajas. Pero usted tiene derecho a comer todo el pan. No me entendió. Si las migajas sanan a una persona y liberan a una persona que no estaba ahí, sino que estaba lejos, las migajas, ¿se imagina comer todo el pan? Y usted tiene la disposición de hacerlo. De coger esa palabra y decir, esto es para mí. ¿Cómo así? Esta palabra es para mí. En esta mañana, tome esa palabra, tómasela. Métala a su espíritu y diga, Señor, pues si esto es verdad, porque es verdad, entonces esa persona que está allá afuera, hoy la declaro sana en el nombre de Jesús. Porque eso fue lo que le pasó a esa mujer. Mira el siguiente versículo, 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué fue lo que hizo esa mujer? Comió las migajas. Algunos cristianos comen las migajas, sabiendo que pueden coger todo el pan. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Voy a repetirlo. ¿Usted es hijo de Dios? Coja el pan completo. Dios no lo va a prohibir, cómaselo. Y eso es sanidad, liberación y una vida en abundancia. Ya está pago. Ya está pago, nadie va a cobrar por ese pan. Eso es suyo, es la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Y si tú la crees, para el que cree, entonces ¿cuál es el problema? ¿Cuántos damos al Señor? A su nombre. Entonces, usted come ese pan, ¿para qué? Para permanecer sano. Si usted no come de ese pan, ¿qué? Va a haber enfermedad. Mire lo que dice ahora San Juan 6, pero el versículo 53. San Juan 6, 53. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga lo que dice San Juan 6, 53 ahora. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne, léalo. Usted sabe su Biblia, ¿no? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto representa la carne. Y esto representa su sangre. Voy a repetirlo. Esto representa su sangre. Y esto representa su carne. Usted debe tomar y comer la Santa Cena. Porque este es un pacto que Jesús ha hecho con sus hijos y su pueblo cristiano. ¿Está escuchando? Ay, hermano, yo les dije que iba a matar una vaca. Esa mujer no conocía a Dios. ¿O sí lo conocía? ¿Conocía la Biblia? No. ¿Conocía la teología? Pero solamente oyó de quién. ¿Y por qué comió el pan? Pero nadie la bautizó. ¿O sí la bautizaron? ¿Quién dijo que para poder comer y beber necesita el bautismo? Alguien lo dijo, pero en la Biblia no está. Sí, hermano, a mí me dijeron que para poder participar de la cena del Señor necesito no ser bautizado. Muéstreme la Biblia y yo tengo que. Pero la Biblia dice que es para los que creen. Voy a repetirlo, porque es para los que creen. Es para los que creen. Es para los que creen. ¿Y cuántas veces usted no se ha ido para su casa teniendo la Santa Cena aquí? Que es lo que le da sanidad a su cuerpo. Y usted lo va a mirar en 1 Corintios ahorita. Es lo que lo sana y lo mantiene vivo espiritual. Porque Jesús dijo, hay dos cosas que ustedes deben hacer. Y una es ir a bautizarse y tomar la Santa Cena. No hay más que hay que hacer, el resto es de fe. Pero hay dos cosas que hay que hacer: el bautismo y la Santa Cena. Comerla. Jesús dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida. Se está muriendo.
¿Se está qué? Muriendo. Y algunos religiosos dijeron, no, esto no es para todo el mundo. Yo escojo quién. Venga, usted sí, venga, cuénteme su historia. Si usted tiene derecho a tomar la Santa Cena. Usted no. Si ni siquiera Jesús se la negó a Judas. Jesús no se la negó a Tomás, que era un incrédulo. ¿O sí? ¿Será que el Señor sabía que Tomás era un incrédulo, de verdad incrédulo? ¿Y entonces por qué le dio la Santa Cena? ¿Será que Jesús sabía que Pedro le iba a negar con maldiciones, que no conocía a Jesús? ¿Sí o no? ¿Y por qué le dio la Santa Cena? ¿Será que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y lo iba a vender por unas moneditas? ¿Y por qué le dio la Santa Cena? Es más, y el mismo Señor Jesús cogió el pan y se lo dio a Judas en la boca, como un símbolo de que lo amaba, porque le dio el bocado a quien más ama. Usted le da el bocado a quien más ama. Usted no le da el bocado suyo a cualquier persona. Jesús lo que le estaba diciendo a Judas es: Judas, yo te amo. Y le dio el pan en la boca. Santo el Señor. ¿Cuántos amamos al Señor? Entonces, ¿por qué prohibirle a la gente tomar la Santa Cena? Porque han hecho de la palabra una interpretación y no una revelación de la palabra. Si usted cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él tiene el poder en su sangre para perdonar tus pecados, y lo crees de verdad, y sabes que Él vivo, debía tomar la Santa Cena. El resto es religión. ¿Cuántos alabamos al Señor? Jesús dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y aquí no digo, y el que no es bautizado no puede comer. No, eso es mentiras. O sea, en la Biblia no está. No he encontrado ninguna parte de la Biblia. Ahora, que llegue una persona que no entiende y no discierne esto, es otra cosa, que vamos para allá ahorita. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. Demos un aplauso a Cristo Jesús. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que le produce a esa persona vida eterna interna? Comer la Santa Cena. ¿Aló? 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuántos lo creen? Voy a repetirlo. ¿Cuántos creen esa palabra del Señor, nuestro Señor? Bueno, ¿verdad? A su nombre. Entonces, en el desierto comían el pan y nunca se enfermaban. Hay dos caminos. Y en esos dos caminos, que nos llevan a Dios, y otro donde cada uno es su propio Dios, hay un solo camino que nos lleva a Dios. Se llama Jesucristo. No hay otro camino. Y no es el Buda, olvídese. Ni se llama Francisco. Ni es la Virgen María tampoco. Hay un solo camino. Y hay solamente una vida, se llama Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si usted no ha comido del pan que representa la Santa Cena, debería de hacerlo. Y yo no lo puedo obligar. Pero tampoco se lo puedo impedir. ¿Aló? Listo. Bien. Cuando una persona no camina por el camino de Jesucristo, ¿cuál camino lleva? El suyo propio. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es ¿qué? La muerte. Son torcidos, pero Dios endereza nuestros pasos y nuestro camino. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando yo soy enderezado por la palabra de Dios y yo empiezo a caminar por ese camino, eso es lo que me va a llevar a la bendición. Hay dos caminos. Uno lleva hacia Dios
Y otro es donde cada uno es su propio Dios. O sea, cada uno hace lo que quiere, porque no está sometido a la voluntad de Dios. Ese camino se lo inventó usted. Y usted dice, no, yo voy a hacer esto y esto. Hágalo. Dios no lo va a obligar. Ese es el camino. Pero si yo someto mi voluntad a caminar por el camino del Señor, yo les voy a decir una cosa, ese camino es estrecho. Y esa puerta es estrecha. Y ese camino estrecho lleva a la vida eterna. Y el camino ancho por donde usted puede hacer lo que quiere, y yo también, lleva a la perdición. Y muchísimos son los que van por ahí. Son muchos. Son compañeros suyos de la universidad. Son amigos suyos que no conocen a Dios y ellos van por ese camino. Y si tú quieres irse con ellos, Dios no te lo va a prohibir. Porque para seguir a Jesús se necesita negarse a sí mismo. Wow. Isaías 55:7. Escuchen esto. Voluntad sin someterla a nadie es igual a soberbia. ¿La soberbia qué es? Ay, déjenme hacer a mí, que se meten conmigo, déjenme, es mi vida. Eso es soberbia. Si Dios le puso una autoridad y son sus padres, ¿por qué se revela contra ellos? Por soberbia. Isaías 55:7. Deje el impío su camino. ¿Y cuál es el camino verdadero? Jesús. ¿Aló? Pregunta. ¿Cuál camino estás transitando? ¿Por dónde vas todos los días desde que se levanta? Hay temas buenísimos, pero no con la revelación. Porque la revelación te pone y te orienta por el verdadero camino que se llama Jesucristo. La religión no te va a volver de tu mal camino. La religión te dice, está bien así, vas a ser próspero, vas para el cielo y haga lo que quiera, no se preocupe. Y entran a la iglesia con la botella de aguardiente, entran a la iglesia haciendo pecado y no hay problema. No, el camino verdadero es santo. El camino verdadero te lleva a Dios y Dios es santo. El verdadero camino que se llama Jesucristo te hace que te niegues a sí mismo y sometas tu voluntad a Dios. Si no lo haces, estás andando por tu propio camino. Ese propio camino, lo que tú estás haciendo porque usted quiere, porque yo no me dejo, porque yo soy y hágame lo que quiero, hágalo. Ese camino te va a llevar al infierno. Pero si vas por el camino, el único camino, la única puerta que Dios, el creador del universo, envió a Jesucristo, Él es la puerta, no hay más puertas y Él es el único camino y nadie va a llegar al Padre sino por Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Es hora de frenar el camino erróneo y decir, Jesús, listo, voy a caminar por donde tú quieres. Y vas a empezar una vida de bendición. Mira, voy a decir una cosa. A veces por ese camino hay muchos peligros. Hay muchas cosas, pero Él prometió algo. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Nunca te dejaré. No se preocupe, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú vas a estar conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú me levantarás, tú me guardarás, y yo siempre moraré en tu casa, Señor. Yo sé que tú me llevarás, porque la reservación que tienes para mí, nadie me la va a quitar. Eso ya es mío. Tal vez algunos no saben cómo empezó su vida, pero yo les voy a decir cómo termina los que han confiado en el Señor. En el final del libro dice que hemos vencido por la fe en su sangre. Ese aplauso a Cristo es para Él. Él fue el que venció por usted. Él fue el que venció por usted. No por lo que hayas hecho, fue por lo que Jesús hizo en la cruz. Mateo capítulo 7, verso 13. Pero espérese. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No es lo que usted está pensando que está correcto. Es que usted se levanta pensando todos los links y los clics que le dieron en WhatsApp y en Facebook. Okay.
Eso no sirve para nada, hermano. Si no vives una vida agradable a Dios, vas por un torcido camino. Y el futuro va a ser incierto, no va a tener sentido. ¿Para qué arriesgar todo? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Él te va a decir, es por aquí, mijo, venga, hazme por aquí. Y el único que te va a guiar por ese camino se llama el Espíritu Santo de Dios. Él sí sabe cómo guiarlo a usted. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, los otros no. Romanos 8:14. El que es guiado por el Espíritu, el Señor dice, mis palabras son Espíritu y son vida. El que es guiado por la palabra de Dios y no por tus pensamientos, ni tu propio camino, ni tu voluntad, ese es hijo de Dios. Porque todos los que son guiados, dirigidos, ¿quién es el que los dirige? El Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios. Si usted dice, no, déjeme a mí, no me molesten, háganlo. En algo que Dios no se va a meter en su voluntad, qué pena. Pero usted tiene tanto poder en tu voluntad que ni Dios se va a meter con usted. Porque esto es para el que quiera. El que quiera, a su nombre. San Juan 14:6. Usted se lo sabe. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Jesús. No inventemos más. Marcos 8:34. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere, eso es el que voluntariamente quiere. No, es que si no va a la iglesia le va a dar una garrotera. Usted no ha entendido el Evangelio entonces. A mí me lo enseñaron así. Es que la letra con sangre entra. Eso es mentiras. A mí me dieron garroteras por venir a la iglesia. Por eso cuando yo crecí no quería saber nada del Evangelio. Y mucho menos del ministerio. ¿Por qué? Porque es que a mí me dijeron que uno de los castigos era, es que hoy tiene que levantarse a orar. Y yo decía, esto es un castigo. Eso es un castigo. Y apúrele, aquí está el capítulo de la Biblia, apúrele. Yo, que esto es un privilegio, estudiar la palabra de Dios. Conocer a Dios es el máximo nivel de sabiduría, de inteligencia, tener una vida donde haya paz, donde no haya groserías, donde haya abundancia, porque Dios está ahí. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Yo debo decirles, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Eso es maravilloso. ¿Y no quiere ir al culto? Listo, mijo, acuéstese a dormir. Pero yo sí no me lo pierdo. Chao. Eso es diferente. Yo no los obligo a venir al culto. Nunca les he obligado. Le voy a dar una garrotera porque no fue al culto. Un día Johan se me quedó durmiendo por la mañana y no se levantó a las 8. Yo lo he llamado, vamos mijo que vamos para el culto, ya vamos a salir. Yo lo he durmiendo. Después se levantó como a las 10, ¿no? Como a las 9, todo asustado. Le dije, nosotros ya terminamos el primer culto y fue una bendición, ¿no? Y no te voy a volver a llamar. Si no quieres bajar, no bajes. Entonces, algo pasó porque no volvió a fallar. Pero le voy a decir una cosa. Darle garrotera a los hijos y obligarlos a ser cristianos es el peor error que usted puede cometer. ¿Sabe cómo usted se los gana? Sea cristiano. Deje que el amor que Dios puso en usted sea con ellos. Sea amigo de sus hijos. Demuéstrenles que ser cristiano es lo mejor que le ha pasado a la vida a usted. Demuéstrenles que ellos sin Dios no valen nada, pero demuéstreselo usted porque usted tiene gozo, alegría. No porque está amargado, maldiciendo y todas las cosas, y después le van a decir, y eso que acabo de llegar de la iglesia. Y si yo voy a la iglesia va a terminar como usted, mejor no voy. Que eso le pasa a muchos, porque no han conocido a Dios. Por si que si conocieran a Dios fluiría el amor y dirían, oiga, pero usted llegó a la iglesia,
tan tierno, tan hermoso, tan amoroso, me lleva a un mismo camino. ¿Cuántos entendemos esta parte? A su nombre. Es que entendimos mal. Pero la idea es conocer mejor la palabra. A su nombre. Marcos 8:34. Entonces aquí dice, nieguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Que si Jesús no obligó a nadie, ¿usted por qué va a obligar a otro? Si usted se sale de la iglesia, se lo llevó el diablo en los cachos y se llevó para el infierno. Jesús nunca dijo eso. A nadie. A nadie es nadie. No, si usted quiere, usted verá. Lo único que le quiero decir, que dice Dios es, dice, sepa una cosa, hay dos caminos. Este camino va para un lado y este camino va para el otro. Usted decide. Amén. Lo que de esta mañana estamos hablando. No hay más. Y no inventemos. Si seguimos nuestro propio camino, el fin es el infierno y una vida infeliz. Una vida estresante, una vida de amargura. Usted no va a disfrutar vivir sobre esta tierra, así tenga plata, así vaya y conozca todos los países del planeta, así tenga todos los títulos del mundo, pero va a ser la persona más infeliz, porque sin Cristo jamás habrá felicidad, ni habrá paz. La Biblia dice, para el impío no habrá paz. La paz se llama Jesucristo, y cuando tú vas por ese camino, sí van a haber problemas, van a haber dificultades, pero Él siempre va a estar para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para decir, hágale para adelante, amigo, vamos para adelante, y lo levanta uno, y continuamos adelante, y nuestra vida se vuelve hermosa. A su nombre. Entonces, si sometemos la voluntad por nuestra propia decisión, eso es otra cosa. Entonces, la iglesia no nació en una demostración teológica ni doctrinal, sino en una demostración sobrenatural de que Jesús, aunque fue 100% humano, sí era el Hijo de Dios. Quiere decir eso que conocer a Dios no es una cuestión de intelecto ni de conocimiento teológico, es una cuestión de conocer a Dios. Y si tú no conoces realmente a Dios, ¿cómo le va a decir a sus hijos que Dios existe? Y yo les decía hace rato, si realmente usted sabe y conoce a Dios, el amor de Dios está en su corazón. Amén. Voy a terminar con esto. Los que lo vieron tener hambre al Señor y cansarse, Él estaba en su humanidad, llegaron a dar su vida, y en el nombre de Él, de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo entró en ellos conocieron a Dios espiritual. Porque cuando Juan se le recostaba al Señor en el pecho, ¿sí? ¿Se han leído? Juan era el hermanito, venga, parcecito. Yo me imagino a Juan y al Señor Jesús, porque ellos tienen una relación muy bonita, y yo veo a Juan y al Señor Jesús, y tan hermosos, ¿sí? Pero resulta que el día que Jesús resucitó, después de que fue glorificado, y ya Juan más adelante está en la isla de Patmos desterrado, está en una isla. Ahora viene Jesús, no el que murió, sino el que fue glorificado, que es mismo Jesús, y ahora se le aparece a Juan. Y cuando Juan vio a Jesús, ¿qué pasó? Ya lo he leído en el Apocalipsis. Dice que cayó como muerto a sus pies. Pero ¿cómo así? Si no era el parcecito, ¿no era mi amigazo? Una cosa es conocer a Jesús en los medios naturales, y otra cosa es conocer a Jesucristo, el que vive hoy por los siglos de los siglos. Esa es la diferencia. Que una cosa es tener una idea de Jesús, el que estuvo aquí en la tierra, y otra cosa el que tomó las llaves de la muerte, del Hades, y el que venció al diablo, a los demonios en la cruz del Calvario. Y otra cosa es conocer al que está sentado a la diestra de Dios y que a su presencia tiembla la tierra. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque delante de Él, aunque yo no lo vea físicamente, pero uno debía someter su cabeza a sus pies y decirle: Señor, te adoro y te bendigo. Amén. Cuando alaban al Señor, esa es la diferencia. Que ese día Juan, cuando vio al Señor y ahora lo vio en su gloria, dijo: ¡ay, wow! Aquí me morí. Y el Señor vino y le dijo: venga, Juan, levántate. Y se impuso su diestra sobre mí y me dijo: no temas. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, pero ahí he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¡A su nombre! ¡A su nombre! De ese es que yo le predico en esa mañana. Él vive a su nombre. Entonces, ahora, ¿por qué llegaron a dar su vida en el nombre de Él?
Termino con este punto. Mire, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Ya ahora sí me entendieron un poco de cosas. Vamos a darle la culminación. Pedro era el Señor, si es posible morir por ti, puras mentiras. Después fue y lo negó maldiciendo, ¿se acuerda? Con juramento. ¿Se acuerda de Pedro? El super Pedro, que no era ningún super Pedro, ese era un super cobarde, ¿verdad? María, buscando al cadáver del Señor. Los discípulos huyendo, los otros a pescar, los otros camino de Maús. O sea, era una partida de incrédulos. Pero el día que conocieron en el Espíritu al Señor, a través del Espíritu Santo, ¿qué les pasó a ellos? Miren lo que dice Hechos 3:1. Y ya Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de ¿qué? A las 3 de la tarde, a la hora de la oración. O sea que ellos oraban diario 1 hora. La iglesia del Señor ora 1 hora diaria. La cogieron. Porque necesita al menos 1 hora hablar con quién, pues con el Señor. Y entonces, sigamos. ¿De dónde era que estaban? Estaban orando. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. ¿Cuántas veces había entrado Pedro a ese templo y Juan y habían visto el cojo? Muchas. El super Pedro que negó al Señor muchas veces entró al templo. Juan muchas veces, esos cristianos, María, todos ellos, muchas veces habían entrado. Y ahí dice para que pidiese limosna que entraban en el templo. ¿Cuánto tiempo? Años. 40 años llevaba ese hombre pidiendo limosna en el templo. Y llegaban todos los cristianos. ¿Qué mano? La limonita, tome la moneda. Y seguían y entraban. Pero ese día, después de que ellos buscaron a Dios en ayuno y oración y conocieron realmente a Jesucristo que hoy vive, pasó algo raro. Usted va a encontrar aquí el versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Será que ya lo había hecho? Claro, Pedro y Juan eran buenas personas y le daban siempre la moneda. Pero ese día había pasado, durante un tiempito en esa semana, había pasado que ellos habían estado en el aposento alto, en ayuno y oración, y el Espíritu Santo había bajado sobre ellos, y ellos habían sentido espiritualmente y habían conocido que Jesucristo realmente estaba vivo. Ahora no era de cuentos, ahora sí había un testimonio espiritual de que Él estaba vivo. Entonces ya Pedro tiene una reacción diferente. En vez de decir, espera, ¿cuánto le doy? Y aún Juan hizo algo diferente cuando salió ese día de la oración. Versículo 4. Pedro con Juan, fijándole en los ojos, les dijo, míranos. El otro dijo, uy, hoy me van a dar $10. Versículo 6. ¿De lo que qué? Mas Pedro dijo, plata no tengo, oro no tengo, hoy vengo pelado, pero yo tengo algo que es mejor que el oro y la plata, chicos. Porque allá en esa iglesia me enseñaron que tengo que orar 1 hora diaria y que ayunar. Y como ahora lo estoy haciendo, voy a llegar a la casa y todo lo que no se haya podido remediar en 40 años lo vamos a remediar hoy. ¿Ok? Yo no sé si me están entendiendo. Pero de lo que tengo te doy. ¿Usted cuántos pueden decir eso? Ahora yo tengo es esto. Ahora tengo al Espíritu de Dios. Ahora tengo la unción del Espíritu Santo. No tengo tanto dinero, pero ahora tengo a Dios en mi corazón. Ahora tengo al Espíritu de Dios. Tengo la unción de Dios. ¿Qué va a pasar? De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Si había 40 años ese cojo ahí y todos lo conocían. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Usted quiere ver algo? Póngase a orar y a buscar de Dios a ver qué va a pasar. Hasta que no
no lo vaya, va a seguir entrando al templo y viendo los problemas en el piso. Hasta que no ayunes y saques mínimo 1 hora diaria para buscarlo a Él y te estar con conexión con Él, de verdad, de corazón, vas a seguir siendo, aunque vayas a la iglesia, aunque vayas al templo, los problemas siempre los va a dejar a la entrada del templo. Y a la entrada del templo entra y ahí dejó el problema. Entra al templo y salió del templo y vuelve y se lleva el problema y sigue viendo el problema. Pero si quieres que los problemas desaparezcan de tu casa, de tu hogar, de tus hijos, vas a tener que ir a buscar al Señor a 1 hora que usted establezca para oración. En oración hay uno hasta que el Espíritu de Dios te llene, y cuando estés lleno del Espíritu Santo va a ver qué pasa con el cojo, va a ver qué va a pasar con el problema que nunca ha solucionado. Va usted a entender que Jesucristo realmente está vivo, a su nombre. Pero miren lo que siguió pasando acá. Y todo el pueblo le vio andar y alababan a Dios. Esa es la única forma de que la gente conozca a Dios. Hermano, y usted iba y salió y fue al templo, y el problema no es que yo le dejé fuera del templo. Sí, pero usted salió al templo y volvió loco y se lo llevó para la casa. El problema lo tiene en la casa. Mire ese problema que tiene, mire esa enfermedad, mire, y la gente está mirando que anda con el cojo, porque no se deshace de la cojera. ¿Y cómo? Quédese en Jerusalén y no salga hasta que sea investido de poder de lo alto, y usted va a ver qué es lo que va a pasar, y usted ni siquiera se va a dar cuenta, porque no va a ser usted. Y luego dice la palabra, para terminar, dice: y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Y temiendo todos, haciendo todos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba el Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Oiga lo que dice Pedro: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? No somos nosotros, no es mi poder. No son los hombres, no miren los hombres, ellos les fallan. Pero si tú miras a Dios, Él sí va a poder hacerlo. ¿Qué es lo que tienes que buscar? El poder de Dios. Él es el que lo hace. En esta mañana Dios te sana, Dios te libera, Dios está haciendo lo que usted está creyendo. ¿Por qué? Porque es que no es uno, pero hay más. Y luego dice, versículo 12, y viendo esto, 13, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negáis al santo y justo, poniéndole, y pediste que se os diere un homicida, y mataste al autor de la vida, que Dios ha resucitado. Ahora sí Pedro está diciendo la verdad. ¿Y por qué antes salió y se fue a trabajar? ¿Y por qué antes se fue para el mar de Galilea si lo había visto y había comido con Jesús resucitado? ¿Por qué si Jesús le había salido al encuentro? ¿Y por qué se había ido? Porque él no había entendido espiritualmente la verdad. Pero ahora aquí el Espíritu Santo sí, porque ya se lo reveló y ahora sí sintió que estaba vivo. Ahora él sí está, no como un cobarde huyendo y negándolo delante de un poco de gente, de criadas y gente cualquiera. No, ahora está de pie, diciéndole a los mismos verdugos: Jesucristo está vivo y ustedes lo mataron, pero Él está vivo, Él resucitó a los muertos. ¿Dónde está la cobardía? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el miedo? Desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque ahora sí es testigo de Jesucristo. Ahora sí sabe que Él vive, ¿verdad que sí? Pero hay más, y dice: y matáis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora sí es Pedro. Ahora sí él puede decir que Cristo vive. Usted debe salir de aquí y decirle a toda la gente: Cristo vive. Y así se burlen de usted, así peleen contra usted, así hagan lo que quieran con usted, pero si realmente Dios vive para usted, usted no puede negarlo. A su nombre. Y hay más. Miren lo que dice el siguiente versículo:
Y por la fe en su nombre, por la fe en el nombre poderoso de Jesucristo, Él es sano en esta mañana. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado completa sanidad en presencia de todos vosotros. Quiere decir que Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Y él siguió haciendo milagros. Y él dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Yo esta